El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decide proteger los depósitos de los ahorristas después del colapso de dos bancos y enfatiza en que el sistema bancario del país es seguro. ¿Cómo se puede evitar que se repita una crisis financiera como la que sucedió en 2008 y cómo afecta esta situación a los consumidores y a la región? Lo discutimos. Y lo vamos a discutir con el profesor de finanzas Fernando Zapatero. Él es de la Universidad de Boston. Fernando, bienvenido a CNN Dinero. Muchas gracias, Jennifer. Encantado de estar aquí. Fernando, tengo varias preguntas, pero quisiera comenzar por el principio. ¿Cómo comenzó todo esto? Porque tenemos que el Silicon Valley Bank era el banco número 16 de los Estados Unidos que Mm, triplicó sus ganancias desde 2019, un banco muy prometedor con muchos clientes y de un momento a otro tenemos este colapso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tenía muchos clientes, pero muy poco diversificados. O sea, era un grupo grande de Mm. clientes, clientes con mucho dinero, con cuentas muy grandes en el banco, pero uno de los problemas de este banco es que estaba muy concentrado en inversionistas de Silicon Valley, empresarios, dueños de startups, muchos de ellos exitosos, pero muy concentrados. Entonces, cuando empieza a haber problemas, podemos discutir un poco más por qué se empiezan a producir los problemas, enseguida se transmite, como es un grupo relativamente pequeño de gente, se transmite el rumor, o bueno, no era tal rumor, el hecho de que el banco tenía algunos problemas. Inmediatamente, como es un grupo pequeño de gente muy bien comunicados entre ellos, deciden dejar el banco y se produce un pánico de bancos. Los depositantes se llevan el dinero y el banco pues no puede seguir funcionando. Sí, sí, era un grupo muy concentrado, eran buenos clientes, clientes exitosos, con unas cuentas saludables, pero era un grupo relativamente reducido, no estaba muy diversificado. Ese ha sido uno de los problemas. Sobre todo de empresas tecnológicas, Fernando, y lo estamos diciendo, no era un banco pequeño, el número 16 de los Estados Unidos, pero sí hay que decirlo porque este tipo de empresas tecnológicas no van a bancos como JP Morgan, como Wells Fargo, como Bank of America. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta decisión por parte de esas empresas de invertir o de solicitar productos en este banco? Bueno, sí van también a bancos más grandes. Lo que ocurre es que esto es un banco tradicional en la zona Silicon Valley con un nivel de servicio a los clientes alto, donde otras empresas que trabajan allí y con las que no solo los startups, sino los fondos de capital que proporcionan dinero a los startups tenían allí sus cuentas, y el tener una cuenta allí facilitaba las transacciones financieras de las empresas locales. Esto ocurre con muchos bancos, era un estilo de banco lo que se llama regional. Estaba dedicado a una región y la gente que vive en esa región se beneficia de un trato más personal, de un trato más directo, de que otras personas con las que tienen transacciones también tienen cuentas en ese banco, etcétera. Entonces eso facilita las operaciones normales de las empresas de esa zona. Digamos que una de las raíces o algunas de ellas de lo que pasó con el Silicon Valley Bank fue que invirtieron muchísima dinero en los bonos del tesoro, algo que cambió esa inversión que parecía muy segura, Fernando, cuando la Fed sube las tasas de interés. Me pregunto yo, ¿qué responsabilidad le cabe a la Fed con la subida tan rápida que ha tenido de las tasas de interés aquí en los Estados Unidos? Bueno, las subidas de tasas de interés están consiguiendo lo que la Fed pretende, que es que haya más restricciones al crédito, que el dinero sea más caro y que la economía se enfríe. O sea, eso es lo que quiere la Fed. No nos olvidemos que todavía estamos en un contexto de inflación bastante elevada, que ha ido bajando, pero todavía sigue siendo mucho más alta de lo que las autoridades y al público en general a todos nos gustaría. Entonces eso es lo que está haciendo la Fed. Sí. Efectivamente, al subir las tasas de interés, esas inversiones de este banco y de otros bancos bajan de valor, pero ahí es donde se presenta una serie de problemas, y esto es un tema mucho más controvertido, que es que no hay las regulaciones sobre los sistemas de seguridad de estos bancos quizás no estén adecuadas a la realidad. Entonces, un problema que se produce es que el valor de las inversiones de este banco baja, pero baja solo teóricamente, porque el banco no tenía, la regulación le permitía no reconocer esas pérdidas hasta que no hubiera vendido esos bonos.
este banco había invertido una serie de bonos cuyo valor de mercado había bajado. Pero si yo he pagado 100 por ellos, ahora valen 90 en el mercado, pero la regulación permitía al banco mantener una valoración de 100 en sus libros. Solo tiene que reconocer una valoración de 90 cuando los vende. Entonces eso hacía que las cosas parecía que estaban yendo bien, el banco seguía con sus operaciones. Un problema que se empezó a producir es porque otro de los efectos de la subida de tasas de interés es que en el mundo en el que vive este banco, en las empresas nacientes, bueno, el año pasado no era fácil, era más difícil conseguir dinero, etcétera, entonces mucha gente ya estaba retirando sus depósitos. El banco ve que se están yendo depósitos, entonces necesita liquidez, vende bonos y entonces cuando tiene que reconocer las pérdidas y es cuando la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Y se produce el pánico. O sea que A ver uno si de los problemas... a ver si le entiendo, Fernando, porque, a ver, cuando fue la crisis de 2008, los bancos, por supuesto, en primer lugar, pero luego también las calificadoras generaron niveles de confianza que no existían, eran poco aconsejables y al final todo terminó en lo que ya conocemos. Eso es historia. Aquí podría caber algo parecido, algún tema de irresponsabilidad a la hora de evaluar lo que estaba haciendo o las inversiones que se estaban haciendo. No es responsabilidad, un problema, insisto, esto es un tema más controvertido, un problema que se produce es que en el año 2018 se eliminaron una serie de regulaciones que se aplican a los bancos más grandes. Este es uno de los bancos llamados intermedios, es el número 16, pero todavía mucho más pequeño que un Bank of America, que un Wells Fargo, que un Citibank. Entonces, a estos bancos se les elimina una serie de requisitos que hace que, bueno, lo que el banco estaba haciendo era perfectamente legal. Quizá no era responsable, no fue responsable, y ya digo, esto es un tema de debate, Ajá. quizá no fue responsable eliminar esas regulaciones que han dejado estos bancos. Mientras cosas iban bien, todo iba muy bien, pero ahora que empieza a haber una situación más restrictiva, entonces empiezan a aflorar los problemas. Mi pregunta es, ¿Estados Unidos sí realmente ha aprendido, Fernando? Porque recuerdo yo en la crisis del 2008 que algunos de estos empresarios, banqueros decían, mira, realmente nosotros mismos no podemos autorregularnos. Eso es falso. Tenemos que tener una regulación. ¿Estados Unidos aprendió de esa lección o no? Yo creo que no. O sea, yo creo que aquí se ha vuelto a cometer un error. Se ha vuelto, las cosas iban bien en el año 2018, se empiezan a eliminar regulaciones que valen no para cuando las cosas van bien, sino para cuando las cosas van mal. Entonces, yo creo que hay un equilibrio. Tampoco voy a sostener que mucha regulación, que cuanta más regulación mejor. Eso no es cierto. Pero lo mismo que todos pedimos, que hay un semáforo en la calle para poder cruzar y para que los coches que van en direcciones opuestas o en direcciones perpendiculares no se estrellen, bueno, lo mismo tiene que haber ocurrir aquí un mínimo de regulaciones que permitan que cuando la situación se deteriora no haya problemas que sean extendibles al público en general y que el gobierno tenga que volver a intervenir y salvar a estos bancos, salvar a mucha gente, bueno, había arriesgado su dinero, pero claro, el riesgo es extendible a los consumidores y al gobierno no le queda más remedio que intervenir. Esto hubiera sido evitable con regulaciones un poco más Sí. cuidadosas.